Saludos amigos, amigas. Una vez más nos encontramos al aire de la palabra. La liturgia de este tercer domingo de Pascua nos ofrece el Evangelio de Lucas 24, 35 a 48. Este Evangelio habla sobre la aparición de Jesús a sus discípulos. Nosotros, cuando escuchamos la palabra aparición, pensamos que se trata de algo extraordinario, algo tan increíble que solo unos pocos elegidos pueden experimentar. Y aquellos que no logran tener las apariciones, sueñan y buscan cómo tenerlas. En realidad, los relatos de la resurrección de estos domingos de Pascua nos quieren decir que lo que llamamos apariciones nada tiene que ver con el deseo de sensacionalismo o algo extraordinario. Pues la experiencia del resucitado no es una experiencia para unos pocos, sino una posibilidad abierta para todos los que creen. El texto comienza diciendo: los discípulos de Emaús contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Puede surgir la siguiente pregunta aquí. ¿Cómo es posible que durante todo el día, caminando con él, no lo reconocieran y de repente lo hicieran al final del día, al partir el pan? Dios es misterioso y no lo ves directamente, sino siempre revelándose. De hecho, la palabra revelación significa, por un lado, revelar y por otro lado, ponerse el velo, ocultar. Por tanto, no busques milagros y apariciones, no trates de ver a Jesús. Busca su revelación, que es oculta y a la vez visible dentro de tu vida. A Dios pueden ver aquellas personas que tienen los ojos del alma. Para las que solo tienen ojos físicos, queda un misterio para siempre. Así que si tienes ojos del alma, lo podrás ver a lo largo del camino de tu vida, como los discípulos de Emaús. Partir el pan, a su vez, indica dos cosas. En primer lugar, hemos de decir que para los primeros cristianos, el partir el pan era lo mismo que la Eucaristía. Y la Eucaristía, en griego Eucaristía, quiere decir agradecimiento, acción de gracias. Viene del verbo griego eucaristeo, que quiere decir estar agradecido, agradecer, dar las gracias. E indica el agradecimiento por las situaciones y personas que aparecen en tu vida. Y entonces agradeces por ellas. Durante la oración de la mañana, un ángel se les apareció a 5 rabinos y les dijo: hoy por la tarde verán a Dios. El primero era muy racional. Dijo: todo es un engaño, todo lo que creemos es una producción de la mente. Nada de esto sucederá. El segundo era un hombre de mucha rabia. Dijo: ese ángel es un maldito, me despertó de modo que me costó volver a dormir. El tercero era muy resignado. Dijo: a Dios nadie lo puede ver. Nadie ha visto nunca a Dios. ¿Por qué debería verlo yo? El cuarto era obsesivo. Dijo: estoy muy ansioso para verlo. De hecho, siempre hago un esfuerzo enorme para verlo.
Aún no lo he visto, pero lo veré, si no hoy, aunque sea dentro de unos 50 años. El quinto volvía del trabajo. Muy cansado, se sentó en una piedra a un lado de la carretera y entonces observó con asombro y maravilla la bajada del sol con la intensidad de los colores en el cielo. Se dejó llenar por el silencio, de modo que sentía que el sol estaba afuera, pero también dentro de él. Se sentía terriblemente feliz y agradecido, inmerso en la creación, como si fuera en el centro del universo. Y dijo, es verdad, hoy vi a Dios. Ahora bien, en segundo lugar, el partir el pan es compartir la vida con los demás. Es entregarse. Los discípulos, al reconocer a Jesús al partir el pan, comenzaron a compartir su vida con los otros. Cada vez que compartes el amor con los otros, Dios se hace visible en esa persona o en ese acontecimiento. Una mujer le dio cierta cantidad del dinero a una familia pobre para que pueda pagar el alquiler, ya que no tenían dinero para poder pagarlo ese mes. Los familiares estaban tan agradecidos que comenzaron a llorar de tanta alegría. En ese momento, Dios se hizo visible, presente, palpable. Dice luego el texto, estaban comentando lo sucedido cuando el mismo Jesús se presentó en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Todos los evangelios, incluso el del domingo pasado, dicen que Jesús está en medio. Es decir, Jesús no se pone frente a un grupo creando una jerarquía de personas. Unos que están más cerca de él y otros que permanecen distantes de él. Que Jesús esté en el medio significa que Jesús es para todos. Que Jesús es la fuente del amor que irradia para todas las personas. Y cuando dice la paz esté con ustedes, indica todo lo que contribuye a la felicidad y plenitud de las personas. Es como decir, he venido a traerles felicidad, una vida plena, intensa, viva. Si me siguen, sentirán que el amor fluye a través de ustedes. Se sentirán vivos e importantes para este mundo. Ya no estarán solos. Encontrarán una razón para vivir. Si me siguen, su vida será maravillosa. Sin embargo, como lo dice el texto, espantados y llenos de miedo creían ver un fantasma. Pero, ¿por qué reaccionan así ante semejante noticia? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Qué es lo que les molesta? Se usa el término griego pneuma, que no tanto significa fantasma, sino más bien espíritu. Los discípulos se sorprenden porque no lo ven como una persona real, sino como un espíritu. Es decir, no piensan que Él realmente está vivo y que Él puede transformar sus vidas. ¿Qué había pasado? Jesús estaba muerto y cuando pensaron en Jesús, pensaron en Él como una hermosa experiencia, pero que permanecía en el área del pasado, es decir, de los muertos. Lo sentían como un espíritu que había que mantener vivo, pero no como una persona viva que les cambiaría la vida, que les daría
fuerza que les empujaría, que les animaría, que estaría siempre presente. Puede ser que la religión no cambie tu vida, sobre todo cuando pones el énfasis en conceptos, información, ritos, etc. Ciertamente no habrá transformación, no habrá cambio. Necesitas confiar, necesitas tener fe, porque la fe es viva, la fe es un encuentro con la vida, con Dios. Y después de ese encuentro ya no podrás ser la misma persona. La fe es un encuentro que cambia la vida. Todas tus oraciones, tus celebraciones, tus rituales, tus días, pueden ser religión o fe, dependiendo de si son encuentros que cambian tu vida o no, que te hacen más vivo o no. Es por eso que Jesús les dijo a los discípulos: ¿de qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Vean mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pero a pesar de estas palabras, los discípulos se resistían a creer, hasta que Jesús tuvo que decirles: ¿tienen algo de comer? Todas estas imágenes de ver, de tocar las manos y los pies, de comer, son imágenes para decir que la muerte no significa morir, que Él está realmente presente en carne y hueso. Tocar a Jesús significa sentir que Él está vivo, que Él está presente en tu vida y que puede cambiar tu vida. Las manos representan el hacer, el actuar, el construir, el realizar. Siendo heridas, son el símbolo del desánimo. Es cuando crees que ya no puedes hacer mucho en tu vida. Por supuesto, si dices ya es demasiado tarde, a mi edad no podré hacer algo grande, obviamente no lo lograrás. Necesitas cambiar el modo de pensar, ver las nuevas alternativas en tu vida. Los pies heridos, por otro lado, son la incapacidad de pararse sobre los propios pies, de caminar, de hacer su propio camino, de pasar por la transformación en la vida, de hacer viajes espirituales, viajes interiores. Pero puedes decir: no tengo tiempo, este tipo de viajes no me dan nada de dinero. Necesitas cambiar el modo de pensar, ver algo nuevo que puede encaminar tu vida hacia el optimismo, hacia la alegría de la vida. El corazón herido, a su vez, representa lo frío, lo helado en tu vida. Ya no te emocionas, no lloras, no te entremeces. La vida no se hace presente en ti de modo intenso, apasionante. Necesitas dejarte invadir por el amor, volver a sonreír, maravillarse, asombrarse, diciendo: qué hermosa es la vida. Dijo después Jesús: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Pero, ¿qué nos enseñó Moisés en la ley? ¿Qué nos enseñaron los salmos? Nos enseñaron ver a Dios como violento, iracundo y celoso. Aquí en nuestro texto Jesús trata de decir que todo se cumple en Él. Se usa el verbo griego pleroo, que no solo significa cumplir, sino también llenar, realizar algo no bien hecho, completar algo fallido. Pleroo aquí indica que Jesús es superior a lo anterior.
Así que, en el fondo, los discípulos necesitan dejar definitivamente lo que habían creído y optar por lo nuevo de Jesús, infinitamente mejor, superior. Necesitan dejar el pasado porque el presente es mejor. Dice luego el texto: entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras y les dijo: el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se anunciaría la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Se usa el término griego metanoia, que no solo significa la conversión, sino también, o sobre todo, cambio de mente, cambio de opinión. Se trata entonces de tener una visión diferente de la realidad, una visión nueva, con una mente nueva. Por otro lado, no se habla del perdón de los pecados, como lo comprendemos continuamente, tipo: dije mentiras, no fui a la misa, hice esto, aquello. Nada de esto. El texto no habla de la conversión, sino habla del anuncio de la conversión y el anuncio del perdón de los pecados. Se anunciará la conversión o el cambio y el perdón de los pecados. Se trata de anunciar a las personas que cambien, ya que Dios siempre les perdona. Así que los pecados aquí no indican las faltas o las culpas de la gente, sino una dirección equivocada de la vida. Y esa dirección hay que cambiar, sabiendo que Dios siempre perdona. Entonces hay un cambio que has de hacer. ¿Y cuál es ese cambio? Si has vivido hasta ahora pensando solo en ti, cambia y empieza a ver a los otros. Vivir solo para ti es vivir como un narcisista, es ver todo centrado solo en ti. Vives para ti cuando piensas: ¿y si esto me pasa a mí? ¿Qué hará entonces? No se puede confiar en nadie. Todo el mundo me quiere engañar. Creo que solo puedo contar conmigo mismo, con nadie más. Vives para los demás cuando te dices a ti: confío en mis amigos, la vida está en ellos. Yo puedo contar con ellos, yo puedo contar con Dios. No estoy solo en este mundo. Vives para ti cuando le dices a tu pareja: nunca haces lo que te pido. Deberías hacer esto o aquello. ¿Por qué no lo haces? Siempre y solo ves lo que la otra parte no hace por ti. Lo ves solo en referencia a ti. Vives para los demás cuando empiezas a preguntarte: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo estar cerca de ti? Vives para ti cuando le dices a tu hijo: me has defraudado, qué pena, qué vergüenza, te dije que no lo hicieras. Es cuando no permites que tu hijo o hija tenga sus propios pensamientos y elecciones. Vives para los demás cuando le dices a alguien: no estoy de acuerdo, pero esta es tu vida, esta es tu elección, la respeto. Yo no haría eso, pero tienes derecho a tomar tus propias decisiones y asumir tus propias responsabilidades. Vives para ti cuando dices no a algo nuevo porque tienes miedo de cuestionar las reglas, normas, elecciones, formas de hacer o de ser. Vives para los demás cuando te dices a ti: bueno,
puedo intentarlo. Es verdad que todo lo que es nuevo en general da miedo, pero lo intentaré. Vives para ti cuando piensas, sientes y crees que tus males son los únicos en el mundo. Vives para los demás cuando empiezas a involucrarte con los problemas, dificultades, dolores y sufrimientos de los demás. Y esto te ayuda a descubrir que hay un mundo que sufre contigo. Vives para ti cuando te sientes en el centro del mundo y exiges a los demás. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué a él y no a mí? ¿Por qué prefieres al otro? Vives para los demás cuando entiendes que los demás tienen derecho a preferir a los otros antes que a ti. Que los demás tienen la libertad de tomar sus propias decisiones. Entonces dices que invitan a quien quieran. Es su decisión. Vives para ti cuando solo piensas en tus hijos, en tu casa y en tus cosas. En realidad no amas a las personas por ser personas, sino solo porque son tuyas. Vives para los demás cuando sientes que el amor es por tus seres queridos, pero en el fondo todos son queridos para ti. Dices, ¿cómo podré fingir que no pasa nada si otro niño sufre en la escuela, aunque no sea mío? ¿Cómo podré cerrar los ojos frente a alguien que está sufriendo? Porque si el amor es amor, se extiende y se expande por el mundo. De lo contrario es narcisismo. Aquellos que viven pensando en los demás, dice Jesús, incluso si no van a la iglesia, si no conocen a Jesús, si no oran, serán perdonados. No es tanto la confesión lo que te da el perdón, sino vivir con el corazón abierto, tomando en cuenta a los otros. De hecho, muchas confesiones no producen perdón, sino el consuelo para tus necesidades obsesivas. Esto hay que decir a todos. El que ama es perdonado. Dice además Jesús, se anunciará a todos los pueblos. El anuncio es para todos porque hay un camino para llegar a Dios incluso sin conocer a Dios. Se usa el término griego etnos, que no solo significa pueblo o nación, sino también grupo étnico, raza, pagano. Para el pueblo judío, por ejemplo, se usa el término griego laos, que significa nación, pueblo de Dios, e indica el pueblo concreto, o sea, el pueblo judío. Así que aquí, en nuestro texto, se dice explícitamente que estos pueblos son paganos. Lo interesante es que Jesús dice, empezando por Jerusalén. De ese modo, Jesús equipara a Jerusalén con un pueblo pagano. Son las instituciones religiosas las que necesitan convertirse primero. Y esto vale para cada tiempo. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? Tal vez el siguiente. Estoy triste. Me siento infeliz. Estoy lleno de juicio. Estoy llena de resentimiento. Necesito cambiar mi forma de vida.